la madrugada del 17 de julio de 1691, en lo profundo de las tierras calientes de Veracruz, los alaridos más desgarradores que jamás se habían escuchado en la hacienda San Lorenzo de los Ríos atravesaron la espesura sofocante de la noche. No eran los aullidos de las bestias ni el lamento del viento que sopla desde el golfo, sino el grito humano que nace cuando el dolor deja de ser simple sufrimiento y se convierte en sentencia. Aquel sonido provenía de una mujer, Rosa, esclava yoruba de apenas 25 años, que acababa de perder lo único que le mantenía con vida en medio del infierno, sus 2 hijos pequeños, los mismos a quienes, hasta esa tarde, había protegido como el último tesoro de su existencia. Con su muerte, algo se quebró para siempre. La madre que lloraba en silencio murió con ellos. Lo que quedó fue una mirada fría, un corazón endurecido, y la certeza de que la venganza podía nacer incluso en los rincones más oscuros de la Nueva España. La hacienda San Lorenzo era una isla de poder en medio del mar verde de la caña de azúcar. Sus paredes blancas de cal reflejaban la luz del sol como si fueran cuchillos, y en sus patios, la riqueza de don Cristóbal de Zúñiga, amo, comerciante y señor, se sostenía sobre las espaldas encadenadas de casi 200 esclavos. Bajo aquel orden aparente, la brutalidad era la única ley. Los hombres eran forzados a cortar caña desde el amanecer hasta que las estrellas los sorprendían entre espinas. Las mujeres cocinaban, lavaban, criaban hijos ajenos y a veces eran arrastradas a los corredores oscuros por los patrones. Los niños, cuando no morían de hambre o de fiebres, eran vendidos por piezas, como si fueran ganado. En medio de ese engranaje de dolor estaba Rosa, cuyo verdadero nombre, en lengua yoruba, había sido borrado desde la primera tanda de latigazos. Nadie en la hacienda lo recordaba ya, pero ella lo guardaba en el fondo de su memoria como un amuleto prohibido. Era lo único que la conectaba con su pasado en África, con la madre que le enseñó canciones al río y con el padre que hablaba con los tambores. Los Zúñiga tenían 3 hijos varones: Hernando, el mayor, de 23 años, cruel hasta la médula y aficionado a usar a las esclavas como si fueran su derecho de nacimiento. Martín, de 19, comerciante en ciernes que encontraba placer en separar familias con tal de obtener más ganancia. Y Alonso, de 15, que imitaba a sus hermanos con juegos macabros que siempre terminaban en sangre. Rosa había aprendido a moverse como sombra en la hacienda. Su lugar era la cocina, un espacio de humo y fuego donde era invisible y peligrosa a la vez. Allí escondía lo único que amaba: Ignacio y Mateo, sus mellizos de 3 años, nacidos de la violencia de Hernando, pero amados con una intensidad que borraba el origen de su existencia. Para Rosa, ellos eran luz en la oscuridad, semillas de esperanza en tierra maldita, pero esa esperanza se quebró una mañana de molienda. Ignacio, curioso, tomó un pedazo de caña dulce caído cerca de la mesa donde Hernando discutía con sus hermanos. El gesto infantil fue castigado como si se tratara de un crimen. Hernando lo golpeó con tal brutalidad que el niño voló varios metros y cayó contra un poste de madera. Mateo, desesperado, intentó socorrerlo, pero Martín lo agarró del cabello y lo estrelló contra el suelo de piedra. Los gritos de los niños desgarraron el aire. Rosa corrió enloquecida, pero la sujetaron antes de llegar a ellos. Cuando don Cristóbal apareció no hubo compasión, solo fastidio. Si estos mocosos no sirven, se venden como se vende cualquier cría enferma, sentenció con voz seca, y ordenó que Rosa regresara a sus labores. Ese mismo día, Ignacio murió en brazos de su madre. Mateo agonizó hasta el anochecer. Rosa lo sostuvo contra su pecho hasta el último aliento, y cuando la luna se alzó sobre los cañaverales, cavó con sus propias manos 2 tumbas pequeñas entre los surcos. Allí, bajo la tierra caliente, enterró a sus hijos y con ellos la última chispa de ternura que quedaba en su corazón. Esa noche juró en su lengua natal que la deuda de sangre sería pagada, que cada lágrima derramada sería devuelta con fuego. Y mientras los otros esclavos observaban sus ojos en silencio, comprendieron que Rosa había cambiado para siempre. El infierno de la hacienda estaba a punto de conocer una llama distinta, no la del horno de azúcar, sino la de una mujer dispuesta a convertir su dolor en arma y su silencio en sentencia. Durante semanas después de enterrar a Ignacio y Mateo, Rosa no derramó una sola lágrima más. Su llanto se había secado en aquella tumba improvisada entre los cañaverales, y lo que quedó fue un silencio que helaba la sangre. Sus compañeros de esclavitud lo notaban. Ya no era la mujer que cantaba en voz baja para distraer el dolor, sino una sombra que se movía con pasos medidos,
que miraba de reojo cada rincón de la hacienda y que parecía estar midiendo el tiempo con un reloj invisible. La hacienda San Lorenzo de los Ríos funcionaba como una maquinaria perfecta de horror. El amanecer se marcaba con el cuerno que llamaba a los hombres a los campos. El mediodía era el turno de la molienda en los trapiches, donde las bestias giraban las piedras y los brazos humanos sangraban con cada descuido. Al caer la tarde, los esclavos eran encerrados en galpones húmedos, encadenados de 2 en 2, para impedir fugas. El amo, don Cristóbal de Zúñiga, revisaba cada martes los libros de cuentas en su despacho, y cada jueves Hernando organizaba borracheras en el patio, donde no faltaban las humillaciones públicas. Rosa observaba todo con una calma que no era natural, la calma de quien está aprendiendo el lenguaje de su enemigo. En la cocina, el fuego nunca se apagaba. Allí Rosa descubrió su ventaja. Ella era la que controlaba los hornos, los calderos, las especias, los alimentos. Nadie sospechaba de la mujer que preparaba sus panes y caldos. Nadie pensaba que detrás de esas manos callosas había una mente que contaba segundos y calculaba pasos. Cada vez que encendía un horno, imaginaba cómo el fuego podría volverse juicio. Cada vez que llenaba un caldero, pensaba en el modo en que el agua podía convertirse en sentencia. En las noches, cuando el resto de los esclavos caían rendidos, Rosa repasaba en su mente la rutina de la familia Zúñiga. Sabía que don Cristóbal se quedaba dormido en su sillón de cuero tras beber vino a la hora nona. Sabía que Hernando bajaba cada madrugada a buscar carne fría en la despensa, tambaleante por el alcohol. Sabía que Martín se encerraba a escribir cartas de negocios hasta pasada la medianoche, y que Alonso tenía la costumbre de rondar con una lámpara por los corredores, buscando esclavos a quienes asustar. Esa información era su pólvora, y ella solo esperaba la chispa. Los demás esclavos comenzaron a sospechar. Una noche, Tomás, viejo congolés que había sobrevivido a 3 patrones distintos, se acercó a Rosa. «Hermana, tus ojos no son los mismos. ¿Qué estás pensando?» Rosa lo miró sin parpadear. «No pienses que planeo escapar. Ya no tengo a quién llevar conmigo. Pienso en justicia». Tomás tembló. Sabía lo que esas palabras significaban en boca de una madre que lo había perdido todo. Rosa comenzó a guardar pequeñas cantidades de aceite en vasijas de barro, alegando que era para freír las carnes de las fiestas patronales. Nadie lo cuestionaba. La cocina era su reino. También empezó a recolectar hierbas que reconocía por su olor, plantas que adormecían, raíces que debilitaban el pulso, semillas que enturbiaban la vista. «Los de aquí creen que solo sirven para hacer tisanas», murmuraba para sí. «Pero en mi tierra son llaves para abrir la puerta del sueño». No iba a matar rápido. No quería un derrame de sangre al azar. Su plan era otro, que cada miembro de la familia Zúñiga sintiera en carne propia el mismo terror, el mismo despojo, la misma impotencia que ellos habían sembrado en los campos. Iba a arrancarles la seguridad, iba a quebrarles la voz, iba a mostrarles que incluso el más poderoso puede ser reducido por aquello que desprecia. Una mujer esclava, silenciosa, que ellos creían invisible. Durante el día, Rosa fingía sumisión. Bajaba la cabeza cuando Hernando le hablaba, respondía con rapidez cuando Martín pedía algún favor, fingía ignorar las burlas de Alonso. Pero en la noche, su mente se convertía en tablero, movía piezas invisibles, organizaba rutas de escape, medía distancias entre la cocina y el comedor. El infierno que había soportado durante 6 años se había transformado en una escuela de guerra, y ella estaba graduándose como la estratega más peligrosa de la Nueva España. El tiempo se convirtió en su aliado. Cada vez que los patrones reían con copas de vino, Rosa estaba allí, midiendo cuánto tardaban en perder equilibrio. Cada vez que Alonso jugaba con fuego, ella observaba cómo el aceite hervía más rápido cuando se cubría el caldero con tapa de hierro. Cada gesto, cada palabra, cada debilidad era archivada en su memoria. Los esclavos más cercanos a ella comenzaron a murmurar. Algunos decían que Rosa había perdido la cordura tras la muerte de sus hijos. Otros aseguraban que estaba protegida por los ancestros de su tierra, que la guiaban para ejecutar lo que nadie más se atrevía. Fuera locura o espíritu, lo cierto es que en sus ojos ya no quedaba rastro de humanidad, sino la determinación de alguien que había enterrado el miedo junto a las tumbas de sus mellizos. El día señalado aún no había llegado. Pero en la hacienda el aire ya se sentía distinto. Los perros ladraban sin motivo en la madrugada. Los esclavos trabajaban con más silencio que nunca. Y los hermanos Zúñiga, ajenos a todo, seguían riendo, convencidos de que eran intocables. Rosa, mientras tanto, preparaba el terreno. No se trataba de una fuga desesperada.
Era algo más grande. Era el inicio de una guerra íntima y silenciosa, la que se libra cuando el dolor de una madre se convierte en pólvora. La hacienda entera se sostenía en la falsa certeza de que el orden nunca cambiaría. Lo que no sabían es que en la cocina, entre ollas ennegrecidas y brasas vivas, se estaba forjando la sentencia que haría temblar los cimientos de San Lorenzo de los Ríos. El reloj de la venganza ya estaba corriendo, y nadie lo escuchaba excepto Rosa. El calendario de la hacienda marcaba cada año una fecha que los amos celebraban con ostentación. La fiesta de Santiago Apóstol, patrón de los españoles en guerra, santo de conquista y estandarte de sangre. Para los Zúñiga era ocasión de banquete y música. Para los esclavos, una jornada doble de servidumbre, donde además de atender la molienda debían cargar bandejas, adornar corredores y preparar mesas interminables para invitados que llegaban desde Veracruz y Xalapa, ese año. La fiesta caía el 25 de julio de 1691. Rosa lo sabía desde semanas atrás y comprendió que sería la noche perfecta. La familia Zúñiga, ebria y confiada, reunida bajo el mismo techo, sería vulnerable como nunca. La cocina ardería más de lo habitual, los calderos rebosarían aceite, las velas encendidas convertirían los pasillos en sombras movedizas. Todo lo que necesitaba para su plan estaba servido por la propia soberbia de sus amos. Los días previos, Rosa se movió con la calma de un animal paciente. Guardaba aceite en jarras de barro, acumulaba especias en rincones ocultos y recogía leña seca con más cuidado de lo normal. Nadie sospechaba. ¿Quién iba a desconfiar de una mujer que llevaba años alimentando sus mesas? En las noches, en el silencio del galpón, Rosa susurraba palabras en yoruba que nadie más entendía. Oraciones antiguas que hablaban de justicia y espíritus que acompañan a los muertos. Los otros esclavos escuchaban en silencio. Algunos se persignaban en secreto. Otros se inclinaban ante ella como si viesen en sus ojos algo más que rabia humana. El día de la fiesta, el sol ardía con furia. Los esclavos adornaban con guirnaldas los balcones, colocaban flores rojas en las mesas, preparaban las guitarras y los tambores que sonarían hasta la madrugada. Rosa comandaba la cocina como general de guerra. Su voz era firme, sus manos rápidas. Nadie se atrevía a cuestionar sus órdenes. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el patio se llenó de risas y copas de vino. Hernando ya estaba borracho antes de la cena. Martín se pavoneaba ante los comerciantes que hablaban de negocios y esclavos como si fueran cifras. Alonso corría con jóvenes de su edad, inventando juegos crueles con gallos y perros. Don Cristóbal, sentado en la cabecera, lucía satisfecho, convencido de que el poder de su apellido se prolongaría por generaciones. Rosa observaba desde la penumbra de la cocina. Los veía reír, beber, morder carne mientras sus esclavos servían como sombras. Y en cada risa, en cada gesto de desprecio, recordaba el rostro de Ignacio y Mateo, los cuerpos pequeños que había enterrado con sus manos. Sentía como el calor de los hornos se mezclaba con la fiebre de su sangre. La venganza ya no era un plan, era un pulso que latía en su interior. Pasada la medianoche, los Zúñiga se retiraron al comedor principal. Los invitados más cercanos se habían marchado. Quedaban los dueños, sus hijos y 2 criados de confianza. Era el momento exacto que Rosa había esperado. Había mezclado en el vino hierbas que entorpecían los reflejos y adormecían los músculos. Nadie lo notó. La risa se volvió torpe, los ojos pesados, los cuerpos lentos. Con pasos seguros, Rosa cargó el primer caldero desde la cocina. El aceite humeaba, burbujeante, como si presintiera lo que estaba por suceder. El crujido del metal resonó en el corredor, un sonido que parecía anuncio de tormenta. Cuando entró al comedor, los 4 Zúñiga la miraron sin comprender. Don Cristóbal intentó alzar la voz, pero sus labios apenas formaron palabras. Hernando, tambaleante, intentó ponerse en pie, pero sus piernas no le obedecían. Martín y Alonso rieron confundidos, pensando que se trataba de un accidente doméstico. Rosa dejó el caldero en el suelo, respiró hondo y por primera vez en 6 años levantó la cabeza y los miró directamente a los ojos. Su voz salió clara, fría como el filo de un cuchillo. Esta noche no soy su esclava. Soy la madre de Ignacio y Mateo. Soy el eco de todos los hijos que arrancaron de los brazos de sus madres. Y vengo a cobrar la deuda que dejaron abierta. El silencio se volvió insoportable. El humo del caldero se elevaba como si fueran almas escapando de la tierra. En ese instante, la hacienda San Lorenzo dejó de ser un lugar de fiesta. Se había convertido en tribunal. Los Zúñiga aún no lo sabían,
pero cada segundo que pasaba era un paso más cerca del abismo que Rosa había abierto bajo sus pies. El comedor de la hacienda San Lorenzo parecía suspendido en un tiempo extraño. El humo del caldero llenaba el aire, y el crepitar del aceite ardiente era el único sonido que rompía el silencio pesado de la madrugada. Los Zúñiga, medio adormecidos por el vino envenenado, comprendían lentamente que algo no estaba bien, que aquella mujer a la que nunca habían visto como persona se erguía ahora frente a ellos con la calma de quien dicta sentencia. Don Cristóbal fue el primero en intentar hablar. Su voz era pastosa, arrastrada, como si la lengua le pesara. «Rosa, ¿qué significa esto?», preguntó tratando de mantener la autoridad que se le escurría entre los dedos. Ella lo miró con una serenidad inquietante. «Significa que hoy se escribe lo que ustedes borraron de tantos libros. Significa que por primera vez en esta casa alguien dirá la verdad, y será con fuego». Hernando, tambaleante, quiso levantarse, pero apenas pudo incorporarse un palmo antes de desplomarse en la silla. «¡Maldita perra!», alcanzó a gruñir, antes de que Rosa lo callara con una mirada que helaba. «Tus insultos ya no me alcanzan. Tus manos mataron a mis hijos, y hoy aprenderás lo que significa perderlo todo». Rosa se movió despacio, calculando cada gesto. Amarró las manos de Alonso con sogas que había dejado ocultas detrás de la puerta. Nadie se atrevió a intervenir. El menor de los Zúñiga lloraba entre dientes, balbuceando excusas infantiles. Martín intentaba mantener la compostura, pero el sudor le corría por la frente y sus ojos lo delataban. Era un hombre atrapado, incapaz de negociar, de vender, de huir. El caldero hervía, burbujeante, y el olor metálico del aceite se mezclaba con el incienso que aún ardía en un rincón del comedor. La escena tenía algo de ritual, como si los muros de piedra hubiesen esperado siglos para presenciar ese ajuste de cuentas. Rosa tomó una cuchara de hierro y la hundió en el aceite ardiente. El sonido fue como un silbido breve, un aviso del infierno contenido en aquel metal. Caminó hacia Hernando, el que había comenzado todo, el que había destruido su cuerpo y después arrebatado la vida de sus mellizos. Se inclinó sobre él y con voz baja le susurró: «Cada gota que caiga será una memoria de Ignacio, será un recuerdo de Mateo. No habrá clemencia». El primer contacto del aceite con la piel fue acompañado por un grito que desgarró la madrugada. Un alarido que atravesó los corredores, despertando a los esclavos en los galpones. Algunos se persignaron, otros se quedaron en silencio, comprendiendo que aquel sonido no era simple dolor, sino el nacimiento de una justicia largamente esperada. Rosa no se inmutó. Su rostro no mostraba odio ni placer, solo una calma brutal, como si estuviera ejecutando una tarea necesaria. Hernando se retorcía en su silla, pero no podía escapar. Don Cristóbal lo miraba con ojos desorbitados, comprendiendo demasiado tarde que su linaje se desmoronaba en esa misma mesa. Martín trató de hablar. Prometió liberar a todos los esclavos, juró cambiar, imploró misericordia. Rosa lo interrumpió con frialdad. ¿Liberar? Tú que arrancabas niños de sus madres para venderlos como reses. Tú que escribías cifras como si fueran nombres. Cada palabra tuya es una mentira, y las mentiras aquí ya no sirven. El aceite chisporroteaba como si respondiera a sus palabras. Rosa avanzó hacia Martín, que temblaba con la certeza de que su turno había llegado. No hubo necesidad de palabras adicionales. La mirada de Rosa lo dijo todo. El sufrimiento que él había multiplicado ahora se devolvía gota a gota, como un espejo ardiente. Alonso lloraba sin control. Su juventud no lo salvaba. Rosa lo observó y recordó las risas crueles, los juegos macabros, los animales torturados. Tú creías que eras niño aún, pero tu infancia se alimentó de nuestro dolor. Hoy aprenderás lo que nunca quisiste ver. Don Cristóbal, impotente, trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Y por primera vez en su vida sintió el miedo absoluto, no de perder riqueza, ni barcos, ni cosechas, sino de enfrentarse al juicio de alguien a quien había considerado menos que nada, una mujer que, en esa sala iluminada por brasas y sombras, se erguía como juez, verdugo y memoria. Los gritos se mezclaban con el crujir del fuego, creando una sinfonía densa que recorría la hacienda como eco maldito. Nadie intervenía, nadie podía hacerlo. Los esclavos desde sus galpones escuchaban y entendían. Algo estaba cambiando, algo que ninguna cadena podría detener. Cuando la madrugada avanzaba y los alaridos se volvieron gemidos, Rosa se detuvo un momento. Levantó la vista al techo ennegrecido y murmuró en su lengua natal: «Ignacio, Mateo, escuchen. Vuestra madre está cumpliendo el juramento». La justicia de Rosa aún no había terminado.
Lo que había hecho hasta entonces era apenas el inicio. El verdadero juicio estaba reservado para el patriarca, para el hombre que había construido aquel imperio de dolor. El amanecer se acercaba, pero la noche aún guardaba espacio para la confesión más oscura. La madrugada avanzaba lenta y pesada, como si el tiempo mismo se negara a dar paso al amanecer. El comedor olía a humo, a carne quemada, a vino derramado. Los hijos de los Zúñiga apenas respiraban entre quejidos apagados, atrapados en su propio terror. Pero Rosa aún no había terminado. No. Lo que había hecho hasta ahora era solo el preludio de lo que estaba destinada a ejecutar desde la primera vez que su cuerpo conoció la marca del látigo. Frente a ella, atado a la silla de cuero, con los ojos desorbitados, estaba don Cristóbal de Zúñiga, patriarca de la hacienda, amo absoluto durante décadas, comerciante que había transformado el dolor humano en riqueza y el llanto en monedas de plata. El hombre que había dictado cada venta, cada castigo, cada separación de familias. El que había permitido y celebrado la brutalidad de sus hijos. El verdadero responsable de todo lo que aquella casa significaba. Rosa se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el piso de piedra como tambores de guerra. Tomó el caldero más grande y lo dejó frente a él. El vapor subió, espeso, envolviendo sus rostros. Don Cristóbal intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. Por primera vez, la autoridad que siempre lo rodeaba se había convertido en miedo desnudo. Rosa, escucha. No tienes por qué hacer esto. Te daré tu libertad. Te daré oro, tierras, lo que quieras. Nadie tiene que saber lo que pasó esta noche. Todo puede arreglarse. Ella inclinó la cabeza, como quien escucha una ofrenda absurda. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. ¿Libertad? Oro, tierras. Mis hijos ya no respiran. Nada de lo que ofrezcas tiene valor. Hoy no hablo de negocios, don Cristóbal. Hoy hablo de justicia. El amo intentó sostenerle la mirada, pero sus ojos se quebraban una y otra vez. El sudor corría por su frente. Era un hombre enfrentándose, quizá por primera vez, a la idea de rendir cuentas. «Vas a hablar», dijo Rosa con voz firme. «Vas a confesar. Cada crimen, cada familia destruida, cada vida que convertiste en número. No morirás como tus hijos con la boca llena de gritos. Morirás contando lo que hiciste. Y tu voz será la prueba de que no fuiste más que un ladrón de vidas». Don Cristóbal negó con la cabeza, pero Rosa levantó la cuchara de hierro y la sumergió en el aceite hirviendo. El sonido bastó. El terror en sus ojos lo obligó a ceder. «¿Cuántos esclavos has comprado y vendido en tu vida?», preguntó Rosa. «Cientos. Tal vez 1000. «Era el negocio, era lo que todos hacían», murmuró con voz quebrada. El aceite goteó sobre su brazo y el alarido llenó la sala. Rosa no se estremeció. «¿Cuántos niños separaste de sus madres para obtener más ganancias?» «Tisines. Más de 100. Eran mercancía. Los compradores pagaban mejor por ellos solos». Otra gota cayó. El olor a carne quemada se mezcló con el humo de las velas. «¿Y cuántas mujeres violaste, tú o tus hijos, bajo este techo?» El silencio duró un instante, y luego el llanto del hombre lo llenó todo. «Muchas, no sé. Eran esclavas. Nadie contaba eso». Rosa cerró los ojos, conteniendo la furia que la consumía. Cada una tenía un nombre. Cada una tenía un hijo, un hermano, una madre que lloró por ellas. Y tú las convertiste en nada. Don Cristóbal comenzó a sollozar, a pedir perdón, a prometer que Dios lo absolvería. Pero Rosa no era un cura, ni un juez de toga. Ella era madre, y su tribunal no aceptaba plegarias. ¿Cuántos murieron en tus barcos, don Cristóbal? ¿Cuántos arrojaste al mar como si fueran lastre inútil? Cientos. Tal vez más de 1000. No lo sé, no lo sé. Lo sabrás, susurró Rosa acercando el caldero a su pecho. Lo sabrás hasta que tu voz no tenga más fuerzas para contar. Y así comenzó el interrogatorio final. Cada respuesta era arrancada con dolor. Cada confesión iluminaba los pasillos de piedra con una verdad que nadie en esa casa había querido escuchar. Don Cristóbal habló de sobornos a autoridades coloniales, de castigos que se daban para dar ejemplo, de cuerpos enterrados sin nombre en fosas junto al cañaveral. Los esclavos, desde la distancia, escuchaban los gritos mezclados con las palabras del amo. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban los puños, sintiendo que al fin alguien ponía voz a décadas de sufrimiento. Cuando el reloj marcó las primeras luces del amanecer, Rosa sabía que había llegado el final. Don Cristóbal apenas respiraba, roto, vencido. Sus ojos, antes arrogantes, ahora eran un reflejo de pánico absoluto. Rosa se inclinó frente a él y en un susurro helado, pronunció las últimas palabras. «Ignacio,
Mateo. La deuda está saldada. El último grito del amo se confundió con el canto de los gallos en el amanecer de Veracruz, y cuando su cuerpo cayó hacia adelante, ya no era el señor de la hacienda San Lorenzo. Era solo un cadáver más en el inventario de la justicia que nunca creyó posible. Los muros de piedra guardaron silencio, y en ese silencio nació una leyenda. El amanecer pintaba el cielo de Veracruz con tonos rojos y dorados, como si la tierra misma se tiñera de la sangre derramada en la hacienda San Lorenzo. Los cuerpos de los Zúñiga permanecían inertes en el comedor, testigos de un juicio que no había tenido jurados ni escribanos, pero que era más verdadero que cualquier sentencia dictada en los tribunales coloniales. Rosa sabía que no había tiempo. El eco de los gritos corría ya por los campos, y tarde o temprano alguien del pueblo cercano vendría a preguntar por el alboroto. Las autoridades coloniales no tardarían en ser notificadas, y cuando descubrieran lo ocurrido, no dudarían en desatar la cacería más despiadada de la que se tuviera memoria. Pero Rosa no había planeado solo la venganza. Desde semanas atrás había trazado también su escape. Se dirigió al galpón donde los esclavos pasaban la noche. Abrió los candados con llaves que había robado en silencio de la cintura de Alonso. Los hombres y mujeres despertaron confundidos al verla entrar, con el rostro iluminado por la luz temblorosa de una lámpara. «Ya no hallamos en esta hacienda», dijo con voz firme. «La casa está en silencio. Y hoy, o corremos hacia la libertad o morimos encadenados. La elección es suya». Hubo un instante de silencio absoluto, roto solo por la respiración contenida de los presentes. Luego, una anciana dio un paso adelante. Era Dominga, traída de la Costa de Marfil décadas atrás, que había perdido 3 hijos en las ventas de Martín. «Hermana», murmuró, «si tú abriste la puerta, yo te sigo». Uno a uno, los esclavos se levantaron. El miedo seguía en sus ojos, pero junto a él había algo más. Una chispa de esperanza que ninguno recordaba haber sentido. Rosa les entregó armas improvisadas, cuchillos de cocina, herramientas de labranza, antorchas. No eran soldados, pero eran un pueblo dispuesto a huir o a morir en pie. Se dirigieron primero a las bodegas. Allí Rosa les mostró un cofre de madera que contenía monedas de plata, producto del último embarque de azúcar. «Esto comprará silencio y rutas en el camino», explicó. «Lo que los Zúñiga robaron con dolor servirá para abrir puertas hacia la libertad». El grupo se dividió en dos. Una parte, liderada por Tomás el congoleño, se internaría en las montañas para alcanzar los palenques de negros y marrones, comunidades ocultas que resistían en lo profundo de la sierra. La otra, encabezada por Rosa, buscaría el puerto de Veracruz, con la esperanza de encontrar aliados entre marineros dispuestos a sobornar guardias o incluso piratas que odiaban a los españoles. Antes de marcharse, Rosa volvió al comedor, observó los cuerpos por última vez. No sintió orgullo ni alivio, solo una calma helada. Había cumplido la promesa hecha sobre la tumba de sus hijos. Nada podía devolverle lo que perdió, pero al menos había roto la ilusión de invulnerabilidad que los amos habían sostenido durante generaciones. Al salir de la hacienda, el grupo se dispersó entre cañaverales y senderos ocultos. Los perros ladraron, pero no hubo capataz que los persiguiera. La hacienda San Lorenzo de los Ríos había quedado huérfana de poder, convertida en ruina viviente, en recuerdo maldito. Las noticias viajaron más rápido que el viento. En el pueblo cercano, los rumores hablaban de una esclava que había levantado la mano contra sus amos y los había hecho caer como nunca antes. Algunos decían que era brujería, otros que era castigo divino. Y en los galpones, los esclavos que lograron escapar repetían un nombre en susurros reverentes: Rosa la Justiciera. Los días siguientes fueron un torbellino. Los alguaciles coloniales encontraron la hacienda convertida en tumba. Los cuerpos de los Zúñiga estaban marcados con el sello del dolor, y los esclavos habían desaparecido. El virrey, al recibir la noticia en la Ciudad de México, ordenó recompensas exorbitantes por la captura de Rosa, la homicida de Veracruz. Se ofrecieron hasta 1,500 pesos de plata, más de lo que costaba un lote de esclavos en el mercado. Pero Rosa no estaba ya bajo sus ojos. Había desaparecido en la espesura de los montes y en la complicidad de los palenques. En las comunidades libres, su historia se volvió canto. Los tambores repetían su hazaña en las noches de luna, y los niños crecían escuchando que hubo una mujer que, sola, había demostrado que los amos podían caer, que las cadenas podían romperse con fuego y silencio. El mito de Rosa no tardó en cruzar fronteras. Marineros hablaban de ella en el puerto de Campeche, en La Habana, en Portobelo. Algunos decían que se había unido a piratas franceses.
Otros aseguraban que vivía oculta en un palenque en las montañas de Orizaba, liderando a su gente. Nadie sabía con certeza. Lo único claro era que su nombre se había convertido en un símbolo de resistencia. La hacienda San Lorenzo nunca volvió a ser la misma. Las autoridades la confiscaron, pero nadie quiso habitarla. Decían que en las noches, entre los muros ennegrecidos, aún se escuchaban los gritos de los Zúñiga y la voz de una mujer rezando en una lengua extranjera. Los esclavos libres evitaban el lugar, pero los curiosos lo buscaban, convencidos de que se había convertido en tierra maldita. Rosa había desaparecido, pero su sombra se extendía más allá de la sierra, más allá de los cañaverales. Su historia sobrevivía no como anécdota de horror, sino como advertencia. Ningún imperio, ninguna hacienda, ninguna cadena es eterna. La mujer que enterró a sus hijos en un rincón de tierra ardiente había desatado algo más grande que la venganza personal. Había sembrado la semilla de la rebeldía, y esa semilla crecería, generación tras generación, hasta convertirse en los gritos que siglos después sacudirían a un continente entero. El nombre de Rosa se volvió susurro y grito al mismo tiempo. En los palenques escondidos entre las montañas de Veracruz, en las chozas levantadas a la orilla del Papaloapan, en los corredores oscuros de las minas y hasta en los barcos que llegaban cargados de cadenas, se hablaba de una mujer que había hecho lo impensable. Desafiar al amo en su propio comedor, bajo la luz de sus velas, y arrancarle no solo la vida, sino la ilusión de eternidad. Los españoles, furiosos y humillados, intentaron borrar su memoria. Mandaron pregones donde la llamaban homicida, bruja, mujer poseída por el demonio. Pusieron precio a su cabeza y prometieron recompensas a cualquiera que la entregara viva o muerta. Pero cuanto más intentaban manchar su nombre, más crecía la leyenda entre los oprimidos. Porque no importaba cuántos edictos leyeran en las plazas, en el corazón de los esclavos y de los cimarrones, Rosa ya era otra cosa. Era un símbolo. Decían que había huido a los palenques cercanos a Orizaba, que lideraba guerrillas invisibles que atacaban convoyes y liberaban esclavos en la oscuridad. Otros juraban que había abordado un barco de piratas franceses y que ahora navegaba el Caribe como sombra de venganza. Había quienes incluso creían que se había convertido en espíritu, en protectora de las madres que lloraban a sus hijos. Nadie sabía la verdad. Tal vez la verdad era todas a la vez. Con los años, las autoridades decidieron arrasar cualquier recuerdo de la hacienda San Lorenzo. Quemaron papeles, cambiaron mapas, redistribuyeron tierras, pero no pudieron borrar las paredes ennegrecidas que quedaron como ruinas. Los campesinos del lugar las evitaban, convencidos de que en las madrugadas aún se escuchaba el silbido del aceite hirviendo y las oraciones en lengua yoruba que Rosa murmuraba a sus hijos muertos. El lugar se convirtió en tierra maldita para unos y en santuario secreto para otros. El mito creció tanto que, un siglo después, cuando los primeros movimientos de independencia comenzaron a sacudir a la Nueva España, algunos insurgentes evocaban su nombre como ejemplo. Así como Rosa encendió su hoguera en Veracruz, así encenderemos nosotros la llama de la libertad, decían los rebeldes. Su historia, transmitida en susurros, había sobrevivido más que cualquier acta notarial, más que cualquier decreto. Y todavía hoy, entre los descendientes de esclavos en la costa veracruzana, entre los que tocan tambores en las fiestas de pueblo, entre las mujeres que enseñan a sus hijas que la dignidad no se negocia, el nombre de Rosa sigue vivo. No como asesina, no como criminal, sino como madre. Madre que perdió, madre que resistió, madre que convirtió el dolor en justicia. El legado de Rosa no es solo la venganza cumplida, es la memoria de que ningún sistema de opresión es eterno, de que la sumisión tiene un límite, y de que incluso la mujer más invisible puede convertirse en la fuerza que derrumba a los poderosos. Ella no buscó ser mártir, ni líder, ni mito. Buscó que sus hijos fueran recordados, que su llanto no se perdiera en el viento, y lo logró. Hoy, más de 3 siglos después, cuando caminamos por las ruinas coloniales o cuando escuchamos las historias ocultas de nuestra tierra, su sombra aún nos alcanza. Porque lo que Rosa hizo aquella madrugada de 1691 no fue solo un acto de furia, fue un acto de memoria, una advertencia escrita con fuego. La dignidad no se pide, se toma. Y ahora, querido oyente, te pregunto, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que la venganza de Rosa fue justicia o condena? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y dime también, ¿desde qué país nos escuchas? Porque nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sigue creciendo con cada voz que se une a rescatar estos relatos silenciados. Suscríbete
Dale me gusta y activa la campanita para no perderte las próximas historias que revelan lo que la historia oficial nunca se atrevió a contar.